¿Será posible que en el mundo existan, que se conserven los clavos con los que Cristo fue clavado a la cruz y la corona de espinas? ¿Se conserva acaso la cruz y el título de la cruz, ese letrero que fue clavado también a esa cruz en la que el Señor murió? ¿Se conservarán acaso en nuestro mundo la lanza con la que el centurión Longinos atravesó su corazón? ¿Se conserva acaso la tela que envolvió su cuerpo? Mire, sí se conservan en el mundo, y de eso hablaremos hoy. Tendré el gusto de presentarle a usted estos objetos que son reliquias, y son reliquias porque estuvieron en contacto con nuestro Señor Jesucristo, o en contacto con su madre, la Virgen María, o con el esposo de su madre, San José. Estas reliquias, que son muchas, son 58 reliquias en total, se encuentran en este libro. Este libro lo escribió un servidor. Se llama Las Reliquias de Jesucristo. Fue prologado por el padre Alberto Anguiano, quien es rector de la Universidad Pontificia, y entre otras cosas dice, se trata de un texto singular y extraordinario, pero al mismo tiempo el lector y devoto creyente tiene en sus manos un bello relicario, dice él, porque aquí se defienden y conservan las reliquias de nuestra fe en el misterio del Verbo encarnado. Son 250 páginas, a todo color, porque se muestra cada una de las reliquias. Por ejemplo, la lanza del centurión Longinos. Se muestra cada una, las fotografías, y por eso está a color. Mire, por ejemplo, aquí el cáliz sagrado, mal llamado Santo Grial. Si yo le presento todas las reliquias que tiene este libro, esto llevaría muchísimo tiempo, duraría muchas horas. He seleccionado solo algunas para que usted las conozca. Y vamos a comenzar con una de ellas, que es el anillo nupcial de la Virgen María. Se encuentra en este libro, en la página 23. Se lo enseño, mire. Ese es el anillo, este círculo. Pende de una corona, es el relicario de oro, por supuesto. ¿De qué es el anillo? ¿De qué está hecho? Dice aquí, dice que se conserva en la capilla del Santo Anillo de la Catedral de Perugia, en Italia. Tiene toda la historicidad también, cómo es que se ha conservado, cómo es que llegó allí. Tallado en piedra de cuarzo calcedonio de color verde claro, translúcido, pende mediante una cadenita de una corona de plata dorada, incrustada por piedras preciosas, contenido en un precioso relicario. O sea, no solo se presenta la reliquia, sino que se presenta también toda su historicidad. Pero creo que lo más importante de este libro es que no quiere ser un catálogo de reliquias, sino quiere hacer este libro que cada uno de estos objetos, cada reliquia, nos conecte con el acontecimiento de nuestra fe. Así que vamos a comenzar en esta selección de algunas de ellas para usted. Conozca el anillo de la Virgen María, el anillo de sus desposorios, de su boda con San José. Una antigua tradición asegura que el anillo nupcial de la Virgen María fue obsequiado al apóstol San Juan por ella misma poco antes de su tránsito al cielo. El anillo se conserva en la capilla del Santo Anelo de la Catedral de Perugia, Italia. Tallado en piedra de cuarzo calcedonio de color verde claro translúcido, pende mediante una cadenita de una corona de plata dorada incrustada por piedras preciosas, contenido en un fino relicario y bien protegido por 2 cajas fuertes bajo 14 llaves. Los primeros documentos que mencionan el anillo, del siglo III, refieren que perteneció a la mártir Santa Mustiola,
y por un códice del siglo XI conservado en la Biblioteca Angélica de Roma, se sabe que el anillo llegó a Chiusi, región de Toscana, Italia, en el año 985, junto con varias joyas que el orfebre Ranieri le compró en Roma a un judío comerciante de joyería, quien, en agradecimiento por la buena venta, le obsequió el anillo, que durante siglos perteneció a su familia, y le aseguró que era el anillo nupcial de la Virgen María. El orfebre Ranieri no le creyó y de regreso a Chiusi lo guardó en una caja en la que quedó olvidado. La comprobación de la autenticidad del anillo procede del cielo y de la Virgen misma, que se manifestó prodigiosamente en los funerales del hijo del orfebre Raniero, quien en el féretro se irguió, abrió los ojos y dijo que a las puertas del cielo la Virgen María le dijo que el anillo sí era de ella y que debía llevarse a la iglesia de Santa Mustiola, y así fue como en el año 989 el anillo se colocó en la iglesia. En 1251, por seguridad, se trasladó a la iglesia de San Secondiano y en 1420 se cambió a la iglesia de San Francisco, donde estuvo hasta 1473, cuando lo robó Fray Winter de Maguncia para llevarlo a Alemania. Pero en su huida, una espesa niebla lo obligó a quedarse en Perugia, donde, arrepentido del robo, lo confió a su amigo Lucas de Lemine, quien a su vez lo entregó al Palacio de los Priores, donde se conservó hasta 1488, año en el que se terminó la construcción de la catedral, a la que se trasladó para colocarse en la capilla del Santo Anelo, dedicada a San José, donde se venera hasta ahora. Así que para conocer y para venerar esta reliquia, el anillo de las bodas de la Virgen María, pues habrá que ir a la catedral de Perugia, en la región de Umbría, en Italia, y allí en la capilla del Santo Anillo de la catedral, ahí está. Conozcamos otra reliquia. Se conserva el pesebre en el que el niño Jesús fue colocado. ¿Y dónde está? Pues sí se conserva, está en la ciudad de Roma y nomás está en la Basílica de Santa María la Mayor. Hay que bajar por unas escaleras y allí en una pequeña capilla, allí está ese relicario de cristal y plata que tiene al niño Jesús arriba, y en su interior están fragmentos de ese pesebre. Vamos a Roma, vamos a conocerla. Mire. La reliquia del pesebre que sirvió de cuna en el que la Virgen María colocó al niño Jesús, conocida como cunabulum, consiste de 5 tiras de madera que unos peregrinos llevaron desde Tierra Santa a la ciudad de Roma, donde se venera en la Basílica de Santa María la Mayor. En el año 432, el Papa Sixto III hizo que se recreara una gruta de la Natividad igual a la de Belén en el interior de la basílica. En 1288, el Papa Nicolás IV encomendó al artista Arnolfo di Cambio una representación escultórica de la Natividad que vino a ser el primer nacimiento de la historia. En 1590, la recreación de la Gruta de la Natividad se trasladó junto con el cunabulum a la Capilla del Santísimo Sacramento, edificada a pedido del Papa Sixto V. En el siglo XVIII, con ocasión de la restauración de la basílica, el tabernáculo de Gregorio XI se reemplazó por el actual relicario, gracias a una donación de la embajadora de Portugal, la duquesa María Amanuela Pignatelli, elaborado por el artista Giuseppe Valadier. El relicario consiste en una urna de cristal en forma de cuna, sostenida por 4 querubines de oro sobre una base de plata. Sobre la urna, el niño Jesús, de tamaño natural, recostado sobre pajas de plata, bendice al mundo con su manita derecha. La sagrada cuna del niño Jesús se venera en el altar del hipogeo, debajo del altar principal de la Basílica Mariana, y cada año, en la misa de gallo, se traslada al frente del altar principal.
Así que para ver y conocer y venerar el pesebre del Niño Jesús habrá que ir a la ciudad eterna, a la ciudad de Roma, y allí en la Basílica de Santa María la Mayor, pues venerarlo. Otra. ¿Los santos reyes se conservan sus restos reliquia? Sí. Los 3 esqueletos completos de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y se conservan dentro de un bellísimo relicario, que es el relicario más grande del mundo, y está dentro de la Catedral de Colonia, que es bellísima, excepcional, medieval, gótica, en la Catedral de Colonia, en Alemania. De suyo, esa catedral comenzó a edificarse para albergar el relicario con los restos reliquia de los Reyes Magos. Así que la Catedral de Colonia es a su vez, mire, aquí lo tengo, está en la página 47 de este libro. Ahí está el relicario. Usted enseguida lo verá con más detalle. ¿Qué le decía? Así se edificó la Catedral de Colonia para albergar este relicario en su interior. Así que, a su vez, la Catedral de Colonia es el relicario más grande del mundo porque en su interior contiene el relicario más grande del mundo con los restos reliquia de Melchor, Gaspar y Baltasar. Se lo presento, la Catedral de Colonia en Alemania. Los restos reliquia de los Reyes Magos fueron hallados por Santa Elena, madre del emperador Constantino, durante su incursión a Tierra Santa, y los llevó a Constantinopla, de donde siglos más tarde se sacaron de la Basílica de Santa Sofía para trasladarlos a la ciudad de Milán, en Italia, donde se veneraron en la iglesia de San Eustorgio, hasta que en 1162, tras la conquista de Milán, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja, los llevó a Alemania como trofeo de guerra y los confió al obispo de Colonia, a donde llegaron el 23 de julio de 1164. El obispo sucesor, Monseñor Philipp von Heinsberg, en 1180 encomendó la elaboración de un relicario al artista y orfebre Nicolaus von Verdun, quien diseñó un cofre cuya elaboración demoró 40 años hasta que fue concluido en 1220 por artesanos de Colonia. El magnífico relicario, elaborado en madera recubierta con plata sobredorada, tiene forma de iglesia basilical. Mide 2.20 metros de largo, 1.10 de ancho, 1.53 de alto, pesa más de 300 kilogramos, está decorado con bajorrelieves y altorrelieves en oro y profusamente decorado con incrustaciones de esmaltes, de marfil y de 220 piedras preciosas. En su interior resguarda los 3 sarcófagos, 2 de ellos juntos, con el tercero encima de ambos, que contienen los restos reliquia. Una vez terminado el relicario más grande de la cristiandad, en 1248 se inició la construcción de la nueva catedral, de planta en forma de cruz latina de 5 naves, de 144 metros de largo, 45 de ancho, 43 de altura y con 2 torres de 157 metros, medidas que la hacen ser una de las iglesias más grandes del mundo. El 21 de julio de 1864, los sarcófagos fueron abiertos por investigadores que descubrieron 3 cráneos sin mandíbulas inferiores y los esqueletos casi completos de 3 hombres. Entre 1961 y 1973, la urna relicario fue sometida a trabajos de restauración que le devolvieron el esplendor de su aspecto original. En 1979 los sarcófagos nuevamente se abrieron para practicar análisis científicos en los que se determinó que la tela que envuelve los huesos consiste en damascos de seda originarios del siglo I. Pues habrá que ir a la Catedral de Colonia en Alemania, ¿no? Para ver, conocer, venerar esa reliquia de los 3 Reyes Magos. Una reliquia más, el velo de la Virgen María. ¿Se conserva el velo de la Virgen María en nuestro mundo? Sí. Y también se conserva su manto, o sea, el velo que cubría su cabeza, el manto, pues, que cubría su espalda, ¿no? ¿Dónde está el velo de la Virgen María? Pues está en Francia, en una bellísima catedral medieval enorme que está en la ciudad de Chartres.
O sea, decir, me suena Chartres. Pues sí, le suena Chartres tal vez por el licor que hacen los monjes benedictinos, el Chartres. Sí, el velo de la Virgen María. ¿Y cómo es que se conserva? ¿Y cómo es que llegó allí, a la catedral de Chartres? Pues mire, enseguida se lo muestro. El sagrado velo o maforion que llevaba puesto la Virgen María al momento de la Anunciación y de la Encarnación se venera en la Catedral de Chartres, Francia, a donde llegó en el año 876 como donación del rey Carlos el Calvo, emperador de Occidente y nieto del emperador Carlomagno, quien anteriormente fue poseedor de la reliquia mariana que a su vez le fue donada por el emperador de Constantinopla. El velo es rectangular, de seda y sin costuras, según un informe de 1712. Un examen practicado en 1927 demostró su datación de 2000 años y su procedencia de Oriente. Esta reliquia le confirió tal importancia a Chartres que su primigenia catedral de estilo románico se convirtió también en basílica dedicada a la Santísima Virgen y en destino de peregrinaciones. En 1194, un incendio causado por un rayo redujo a cenizas la basílica románica y la tristeza se instaló en Chartres más por considerar la pérdida de la reliquia que por la destrucción de su catedral. Pero al cabo de 3 días de búsqueda, de los escombros salió un sacerdote cubierto con el velo que lo protegió de las llamas, milagro que provocó entusiasmo por construir una nueva catedral y basílica, ahora de estilo gótico, con donaciones procedentes de toda Europa. Se concluyó en 1260, se consagró a la Asunción de Nuestra Señora y se reanudaron las peregrinaciones que se prolongaron por siglos, en los que multitud de peregrinos obtuvieron gracias y milagros por medio del velo de la Virgen. Pero con el paso del tiempo y la pérdida de fe, la Catedral de Chartres creció en fama por su estilo gótico y por sus vitrales esplendorosos, en tanto que la sagrada reliquia, tristemente, cayó en el olvido. Bueno, en la Catedral de Chartres, el velo de la Virgen María y su manto, le había yo comentado hace un momento, su manto también se conserva. El manto de la Virgen María está en Turquía, y es en lo que hoy es Turquía, ¿no? Porque antes era Constantinopla, y es muy venerado en una iglesia que se llama de Nuestra Señora de Blachernes. ¿En qué consiste esta reliquia? ¿Cómo es el manto de la Virgen María? Ah, por cierto, el anterior, el velo, siempre está expuesto en Chartres, ¿eh? O sea que usted cuando llegue, dentro de esa enorme catedral en Chartres, pues se dirige a la capilla donde está el velo de la Virgen María. Pero vámonos a Nuestra Señora de Blachernes, en lo que hoy es Turquía, para que usted conozca ahora el manto de la Virgen María. El manto de la Virgen María ha sido símbolo de protección sagrada y maternal que la cristiandad ha implorado desde siglos con las palabras de la antigua y confiada oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Una antigua tradición refiere que el sagrado manto de la Virgen María fue llevado de Jerusalén a Constantinopla, hoy Estambul, Turquía, a mediados del siglo V por 2 hermanos de nombre Galbios y Cándido, quienes peregrinando por Tierra Santa encontraron el manto en Galilea, en casa de una judía de nombre Ana, quien les informó que la Virgen misma, antes de su dormición, se lo confió a una de sus 2 siervas judías, y que desde entonces había sido conservado de generación en generación por una mujer virgen. Astutamente los hermanos sustituyeron la urna que contenía el manto por una vacía y se lo llevaron a Constantinopla, donde se depositó en la iglesia de Nuestra Señora de Blachernes, que hizo edificar el emperador León III en el año 473. La Iglesia Ortodoxa Oriental de Constantinopla celebra el 2 de julio de cada año la colocación del manto de la Santísima Madre de Dios en la iglesia de Blachernes, Constantinopla, con la aclamación: nos has dado, oh Dios misericordioso, a tu Madre como protección.
El sagrado manto de la Virgen María, elaborado en fina y delicada lana sin costuras, de una sola pieza, se conserva dentro de un relicario en forma de estuche, conocido como agia soros, elaborado en oro y plata y cubierto de piedras preciosas. En lo que hoy es Turquía. Ahora regresemos a Roma. Regresemos a Roma porque al interior de la catedral de la diócesis de Roma, que es la catedral de San Juan de Letrán, no es San Pedro. La Basílica de San Pedro en el Vaticano es la Basílica de San Pedro. Ahí es donde el Papa preside pues, la mayoría de las celebraciones que él preside. Pero Roma, a su vez, es una diócesis. Y como diócesis que es, tiene su catedral. Y como diócesis que es, tiene a su obispo. ¿Quién es el obispo de Roma? Pues es el Papa en turno. Así que la Catedral de San Juan de Letrán es la Catedral de Roma, es la Catedral del Papa. Vamos allá porque se conserva un fragmento grande de la mesa de la Última Cena. Al interior de la Catedral de San Juan de Letrán, usted entra, camina, se dirige hasta el altar principal y a la izquierda está la capilla del Santísimo, el sagrario de la Catedral de San Juan de Letrán. Y arriba, ahí se conserva la reliquia de la mesa de la Última Cena. En la Basílica de San Juan de Letrán, catedral de la diócesis de Roma, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y del mundo, se encuentra un importante fragmento de la mesa sobre la que se colocaron al centro los elementos de la cena de Pascua, la última cena en que Jesús instituyó la sagrada Eucaristía con su cuerpo en el pan y su sangre en el vino. Esta reliquia está colocada en el retablo de la capilla del Santísimo Sacramento de la Basílica, enmarcada en oro y embellecida con un sobrerrelieve también de oro que muestra la representación iconográfica de la última cena del Señor. Según refiere la beata Ana Catalina Emmerich, en las visiones y revelaciones con las que Dios la obsequió, pudo ver el orden en el que se colocaron los discípulos en esta mesa. A la derecha de Jesús estaban Juan, Santiago el mayor y Santiago el menor. Al extremo de la mesa, Bartolomé, y a la vuelta, Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, Andrés y Tadeo. Al extremo de la izquierda, Simón, y a la vuelta, Mateo y Felipe. En la Catedral de Roma, San Juan de Letrán, la mesa de la Última Cena. ¿Y se conservará acaso el mantel que cubrió la Última Cena? Sí, también lo tenemos, gracias a Dios. ¿Y dónde lo tenemos? Pues mire, enseguida se lo diré. Aquí en este libro, Las Reliquias de Jesucristo, si usted quiere encontrar el mantel de la Última Cena, pues lo busca en el índice. Dice aquí, mantel de la Última Cena, página 123. Nos vamos hacia allá. Aquí hay varias juntas muy importantes, mire, porque está la mesa, el asiento de Jesús en la Última Cena, el mantel, página 123. Luego, en la página 127, el plato sagrado, donde Jesús colocó el pan. El santo cáliz, mal llamado santo grial, en la página 131. Y otras más. Bueno, aquí dice que el mantel de la Última Cena se conserva dentro de una urna de plata en el museo de la Catedral de Santa María de la Asunción de la ciudad de Coria, en Extremadura, España. Y que fueron nomás los templarios, los caballeros de la Orden del Temple, quienes la llevaron consigo a España durante su estadía en la fortaleza templaria de Alconétar. Y que tras la abolición de la Orden del Temple, el mantel pasó a posesión del obispo de Coria. ¿Lo quiere conocer?
Es de color blanco, bueno, marfil, y tiene unos filos de color azul muy bellos. Aquí en el libro hay una fotografía, mire, y ahí está la urna de plata en la que se conserva, pero enseguida lo verá más claramente. La reliquia del mantel que cubrió la mesa de la última cena se conserva actualmente dentro de una urna de plata en el Museo de la Catedral de Santa María de la Asunción de la ciudad de Coria, en Extremadura, España. Fueron los caballeros de la Orden del Temple quienes la llevaron consigo a España durante su estadía en la fortaleza templaria de Alconétar. El mantel pasó a posesión del obispo, que por seguridad lo ocultó en la Catedral de Coria hasta que fue descubierto en el siglo XV dentro de un cofre sepultado bajo el piso del presbiterio con ocasión de las obras de restauración que se ejecutaron entre 1370 y 1403, hallazgo del que da fe una bula del Papa Benedicto XIII de 1404. El mantel fue objeto de gran devoción entre 1495 y 1791, pues el día 3 de mayo de cada año era expuesto para su veneración, colgado a manera de pendón en el balcón de la catedral al alcance de los peregrinos que obtenían favores y milagros al tocarlo. En 1960 fue llevado al Museo de Ciencias Naturales de Madrid para ser analizado por un equipo investigador que en 1962 dictaminó su origen en el siglo I. Especifica sus medidas exactas de 4,32 por 0,90 metros, establece que está impregnado con polen acumulado de la región de Palestina, que presenta algunos daños de roturas y desgarros, y determina su composición de lino puro tejido a la manera palestina con adornos en azul índigo, similares a los talit, los mantos de oración judaica, en uno de sus lados. En noviembre de 2006, el mantel fue objeto de un nuevo análisis científico en el que se emplearon técnicas fotográficas de alta resolución bajo diferentes tipos de luz. Se tomaron múltiples fotografías de 10 centímetros cada una y se analizaron al microscopio muestras de polen y de otras partículas de la tela. El mantel sagrado en la Catedral de Coria, en Extremadura, España. Le dije hace un momento del plato sagrado, ¿verdad? Sí. Por cierto, ese se lo robó Napoleón porque pensó que era de esmeralda. No es de esmeralda, es de cristal. Y lo tuvo creo que en la Biblioteca de París. Y finalmente fue regresado a su lugar de origen, que es la Catedral de Génova, en Italia. Al interior de la catedral hay un museo, adentro de la catedral, en lo que sería una capilla, y allí se conserva el plato sagrado, al que, por cierto, le falta un fragmento. Aquí está, mire. Y aquí se ve el fragmento que le falta por culpa de Napoleón, que cuando se lo robó, se le rompió. Y luego, pues ya lo regresaron y se tuvo que restaurar, pero pues ni modo de ponerle allí algo, ¿no? Es una reliquia intocable. Conozca el plato sagrado en la Catedral de Génova. El plato sagrado sobre el que nuestro Señor partió el pan durante la última cena en la institución de la Eucaristía, conocido también como el sacro catino, es de color verde, de forma hexagonal con dos pequeñas asas. Mide 32 centímetros y aunque durante muchos años se pensó que era de esmeralda, en realidad es de cristal bizantino. Durante la primera cruzada en la toma de la ciudad de Cesarea, en mayo del año 1101, los genoveses encontraron la reliquia en un antiguo templo edificado por Herodes, de donde fue rescatada y llevada a Génova por Guillermo Embriaco, cónsul del ejército genovés. Durante la conquista de Génova por parte de Francia en 1806, Napoleón Bonaparte se adueñó de la reliquia y la llevó a la Biblioteca Imperial de París, donde fue sometida a examinación por la Academia de Ciencias, examen que determinó su elaboración a base de pasta de vidrio, por lo que fue devuelta a Génova el 14 de junio de 1816, pero fracturada en 10 partes y con un trozo faltante del que se ignora su localización. En 1908 fue objeto de una primera restauración y luego, en 1951, se le practicó una segunda para colocar el borde y un armazón a fin de brindarle mayor sostén a las piezas rotas.
Esta misma reliquia, el plato sagrado o sacro catino, en el que San José de Arimatea también recogió la sangre que brotó del costado de Cristo en la cruz, se encuentra expuesta para su veneración en el Museo del Tesoro de la Catedral de San Lorenzo, en la ciudad italiana de Génova. Bueno, y el Santo Cáliz, al que mal le llaman Santo Grial, lo he dicho varias veces, sí, le voy a decir por qué. No se llama Santo Grial porque ese es un título esotérico y de leyendas y de historias fantásticas. Santo Grial, que porque contuvo la sangre real de Cristo. Cristo es Dios, es rey, sí, pero es Dios. Su nombre correcto es el Santo Cáliz. Se conserva al interior de la Catedral de Valencia, en España. Usted entra a la catedral y en cuanto entra, se dirige a la derecha, la primera capilla de la derecha, que creo que fue la sala capitular. Déjenme ver. Aquí va a consultar para saber. Este libro le va a dar a usted mucha sabiduría, no solamente de las reliquias, sino que va usted a encontrar aquí unos personajes como papas, cardenales, reyes, emperadores, reinas, princesas, emperatrices, caballeros de la orden del Temple, de la orden del Hospital. Va a conocer siglos, años, sitios, lugares. Mucho conocimiento va a tener usted aquí en este librito. Dice, el Santo Cáliz se encuentra en la Catedral de Valencia. Es de forma semiesférica perfecta. Bueno, esto usted lo verá enseguida. Primero, fue llevado a Roma por San Pedro. Luego San Sixto, el Papa San Sixto II, se lo confió a San Lorenzo, su diácono. Fue el diácono el que lo llevó a España. Ya verá usted. Bueno, ahí está entonces. No el Santo Grial, ni el Sagrado Grial, no. El Santo Cáliz. El Santo Cáliz de la Última Cena del Señor es de forma semiesférica perfecta, de una sola pieza tallada en ágata cornalina traslúcida, una piedra semipreciosa de procedencia oriental. Mide 7 centímetros desde la base hasta el borde, 9,5 centímetros de diámetro en el borde y 5,5 centímetros de profundidad. En el siglo XI, el cáliz fue adornado y embellecido agregándosele una base y un tallo de oro. Y a fin de evitar que se tocara la sagrada reliquia, se le agregaron 2 grandes asas, también de oro. La base es un óvalo cóncavo invertido de color parecido al del cáliz, circundado por un marco de oro ensartado por 27 perlas, 2 rubíes y 2 esmeraldas. El tallo finamente labrado que une el cáliz con la base también es de oro y mide 7 centímetros. En total, el conjunto es de 17 centímetros de altura. El cáliz fue llevado a Roma por San Pedro y conservado por sus sucesores en el pontificado hasta que el Papa San Sixto II lo envió a Huesca, España, para protegerlo de la persecución desatada por el emperador Valeriano en el siglo III. En el año 1399, el rey de Aragón, Martín el Humano, lo colocó bajo su custodia en el Palacio de la Aljarería de Zaragoza y luego en el Palacio Real de Barcelona. En 1437, el rey Alfonso V lo entregó a la Catedral de Valencia, donde se conserva hasta nuestros días en la antigua sala capitular, ahora convertida en la capilla del Santo Cáliz. Durante su viaje apostólico a Valencia, el Papa Santo Juan Pablo II celebró la Eucaristía con este Santo Cáliz el 8 de noviembre de 1982 y lo mismo hizo el Papa Benedicto XVI el 8 de julio de 2006. Así que se conserva en lo que fue la sala capitular de la Catedral de Valencia. Entrando a la catedral, ya le dije, a la derecha es la primera. Ahí puede usted ver, siempre está expuesto a la veneración de los fieles, siempre, el Santo Cáliz. ¿Cuál otra le muestro? La columna de la flagelación. La columna a la que fue atado nuestro Señor para que fuese flagelado, la tenemos en la ciudad de Roma también.
en una iglesia pequeña, pero antiquísima, es la iglesia de Santa Praxede. También dicen Praxedes, Santa Praxede, ya al castellano. Pues muy poca gente entra porque como que no saben que adentro está la columna de la flagelación y está a una cuadra de la Basílica de Santa María la Mayor. No tiene más que cruzar la plaza, camina una cuadrita y luego se da vuelta a la derecha otra cuadra y ahí está la Basílica de Santa Praxede. Es de mármol, la columna de mármol muy, muy veteado, de color negro con blanco. Se la muestro, se la presento, mire. La columna a la que nuestro Señor fue atado para ser sometido a su terrible flagelación, ejecutada por 2 verdugos que se valieron del flagrum romano, un instrumento de tortura generalmente mortal por su efecto de desangrar y descarnar, es de mármol blanco veteado por granos de color negro. Una parte de esta columna se conserva en la Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén. La otra parte, que se encuentra en la pequeña, aunque bellísima iglesia de Santa Praxede en la ciudad de Roma, mide 50 centímetros de altura, 32 centímetros de ancho en la base y 20 en la parte superior, donde se encuentra una argolla de hierro a la que fue atado Jesús. Esta reliquia fue llevada a Roma en el año 1213 durante el pontificado de Inocencio III y colocada en la iglesia de Santa Praxede, en una pequeña capilla, donde se conserva hasta nuestros días expuesta a la veneración de los millares de fieles que acuden a contemplarla dentro de un gran capelo de cristal que la protege a la vez que sirve de relicario. Así que la columna de la flagelación en la ciudad de Roma, en la iglesia basílica de Santa Praxede. Y la corona de espinas, pues mire, la corona de espinas como que se ha hecho famosa últimamente a partir de que incendiaron la Catedral de París, la Catedral de Notre Dame. ¿Cuándo fue el incendio? Pues aquí también lo dice. Me voy al índice. Le digo que tiene mucha información este libro, no solo las reliquias, sino mucha información aledaña. La corona de espinas, página 159. Sí, en 2019, 15 de abril de 2019. Pongo aquí yo muy mesurado, pongo, la Catedral de Notre Dame sufrió un incendio. No, pues la verdad es que fue incendiada intencionalmente. 15 de abril de 2019. Pues a partir de este incendio en la Catedral de Notre Dame, creo que la corona de espinas pues, se ha dado más a conocer porque apenas se acaba de restaurar la catedral en diciembre de 2024, se reabrió y unas 2 semanas después todos nos enteramos con la feliz noticia de que la corona de espinas volvía nuevamente a su lugar, a la Catedral de París, donde se conserva bajo custodia de los caballeros de la Orden Ecuestre de San Juan de Jerusalén. La corona de espinas no tiene espinas. Y no tiene espinas porque se las mandó a arrancar el rey santo Luis IX o noveno, rey de Francia. No se enoje usted con él. Él la rescató de manos de banqueros genoveses que la tenían en su poder, ya verá usted por qué, y amenazaban con entregársela a los musulmanes. El rey de Francia, San Luis IX, la rescató, pagó una hipoteca a esos banqueros venecianos, la recibió él en Francia, fue llevada por caballeros templarios, el rey de Francia la recibió, mandó edificar la Sainte-Chapelle, que tardó 7 años, y cuando estaba terminada, pues la trasladó él mismo, el rey Luis IX, hasta la ciudad de París para depositarla en la Sainte-Chapelle. Y entonces las espinas de la corona las envió a diversas iglesias de Francia. Casi todas las iglesias de Francia, bueno, casi todas, muchas iglesias de Francia tienen coronas espinas de la corona. También le envió algunas espinas al Papa, algunos reyes, algunos emperadores. Se conservan 2 espinas en la ciudad de Roma. Pero de las espinas hablaremos más adelante. Por ahora, la corona de espinas de nuestro Señor en París, la Catedral de Nuestra Señora.
La corona de espinas de Nuestro Señor consiste en varias ramas de zarza espinosa entrelazadas entre sí. Se conserva dentro de un relicario de cristal elaborado en 1896, rodeado por ramas y hojas hechas en oro del arbusto conocido como Sisyphus spina Christi. Mide 21 centímetros en su diámetro interior. La corona se conservó siempre en la Basílica de los Apóstoles en el Monte Sión, en Jerusalén, hasta el año 1053, cuando fue llevada a la Capilla de las Reliquias de Nuestra Señora del Faro, en el Palacio Bucóleon de Constantinopla, por órdenes del emperador de Bizancio. En 1238 fue empeñada por Balduino II, emperador latino de Bizancio, para pagar un préstamo contraído con banqueros de Venecia. De común acuerdo con el emperador bizantino, el rey de Francia, San Luis IX, rescató la corona empeñada mediante un pago de 135,000 libras de oro, equivalente a la mitad del total anual de los gastos del reino. La corona llegó a Francia, trasladada y resguardada por los caballeros de la Orden del Temple en el año 1230. Fue recibida por San Luis Rey en la ciudad de Sens, quien la llevó despojado de su atuendo real y descalzo a la Catedral de San Esteban, mientras en París se edificaba la Sainte-Chapelle, especialmente para albergar la reliquia. 9 años después, el 19 de agosto de 1239, la corona llegó a París en solemne procesión presidida por el rey, nuevamente ataviado por una simple túnica y descalzo, para ser depositada en la Sainte-Chapelle. En 1791, a fin de protegerla del saqueo perpetrado por las hordas revolucionarias, la corona se resguardó en la iglesia de la abadía de Saint-Denis, luego en la Casa de la Moneda y después en la Biblioteca Nacional, hasta que en 1804 se depositó definitivamente en la Catedral de Notre-Dame de París, donde permanece hasta nuestros días bajo la custodia de los caballeros de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Todos los viernes de Cuaresma a las 3 de la tarde y el Viernes Santo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, la corona se presenta a los fieles devotos para su veneración. Pues esto en lo que se refiere a la corona de espinas. Ahora, las espinas de la corona, ¿sabe que no es lo mismo una espina que un espino? Las espinas son así. Las tiene usted en las rosas. Los espinos son así. Y esas espinas son de un arbusto de nombre Sisyphus. Ahora le llaman arbusto spina Christi. Pues bueno, como les decía anteriormente, tenemos espinas de la corona en muchas iglesias y catedrales de Francia, pero también en otros lugares más de nuestro mundo. ¿Quiere conocer más detalles de las espinas de la corona de nuestro Señor? Aquí se los muestro. Las espinas de la corona de Nuestro Señor proceden del arbusto Sisyphus, que llega a medir hasta 6 metros de altura, de tronco tortuoso del que brotan flores llamadas azufaifa y también espinas de unos 6 centímetros de largo. Los emperadores de Bizancio con el tiempo fueron despojando a la corona de varias espinas que obsequiaron a papas y monarcas, como sucedió con las 8 espinas que regaló la emperatriz bizantina Irene a Carlomagno, emperador romano-germánico. Desde que llegó a Francia, el rey San Luis distribuyó las espinas que quedaban, unas 70, a las principales iglesias de Francia. Según cálculos conservadores, en nuestros días puede haber unas 100 espinas esparcidas entre la cristiandad. En Roma se encuentran algunas en la Basílica de la Santa Cruz, en la Basílica de San Juan de Letrán, en la Iglesia de San Marcos y en la Iglesia de Santa Praxede. En España se encuentran algunas en el Escorial, en Barcelona, Montserrat, Tarazona en Zaragoza y en el Monasterio Cisterciense de la Santa Espina en la provincia de Valladolid. Algunas de estas espinas presentan 3 especies de milagros que ocurren solamente cuando el Viernes Santo se celebra el 25 de marzo, en coincidencia con la fiesta de la Anunciación del Señor, en lo que indicaría una estrecha relación entre el misterio de la Anunciación y el de la Pasión de Cristo. Estos milagros son de 3 tipos: reverdecimiento, cuando la espina se torna fresca y flexible como si estuviese en una planta viva; florescencia, cuando la espina florece al surgir de ella una pequeña flor de color dorado o blanco o azul o verde;
y reviviscencia cuando de la espina emana una gota de sangre, o bien cuando una gota anterior que estaba seca se torna roja y fresca. Las espinas milagrosas se encuentran en santuarios italianos de las localidades de Bérgamo, Perugia, Bari y en la Catedral de Andria, donde ocurrió recientemente el milagro el 25 de marzo de 2016, testimoniado bajo observancia con lupa por Monseñor Raffaele Calabro, obispo de la diócesis de Andria. Las espinas de la corona. ¿Y encontraremos acaso algo de la ropa de nuestro Señor? Sabemos que fue despojado de sus vestiduras antes de ser crucificado, ¿no? Pues aquí le busco, mire. Página 167. Vestiduras de nuestro Señor. Se conservan dos de ellas. La túnica y una túnica interior, como especie de camiseta larga. Una está en Francia, en Argenteuil. La otra está en Alemania. Siempre se me olvida, pero aquí lo dice, en Tréveris. La de Argenteuil siempre está guardada, conservada, no se puede ver, pero está en un retablo allí colocada, y los peregrinos pueden pasar por debajo, y entonces colocarse debajo de esta reliquia. La que está en Tréveris, Alemania, tampoco está expuesta. Solo se exponen a la veneración de los fieles, cada muchos años. ¿Quiere conocerlas? Aquí están. Las vestiduras de nuestro Señor se componen de 3 elementos. El quezonet, una especie de camisa interior muy liviana de lino que llegaba hasta las rodillas y se sujetaba a la cintura por una faja de tela. El simla, o túnica inconsútil de una sola pieza sin costuras, de lana. Y el mei, o manto de color rojo para cubrirse de la intemperie. La camisa interior, empapada por la sangre de Cristo, se conserva enrollada dentro de un relicario en la Basílica de Saint-Denis, en la ciudad de Argenteuil, Francia. Esta reliquia fue enviada en el siglo IX por Irene, emperatriz de Bizancio, a Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien la confió al monasterio de la Humildad de Nuestra Señora de Argenteuil, del que su hija Theodrade era priora. Actualmente solo se exhibe 2 veces por siglo. Las más recientes ostensiones han tenido lugar en 1934, 1984 y 2016. La túnica inconsútil sin sangre de 1,47 centímetros de largo se conserva en la Catedral de la Diócesis de Tréveris, en Alemania. Fue Santa Elena quien la encontró en Jerusalén y la envió a Agricio, obispo de Tréveris. En 1196 se descubrió bajo el altar de la catedral un cofre con la túnica en su interior. En 1512, el emperador Maximiliano I de Habsburgo, ancestro del emperador de México, mandó levantar el pavimento para verificar la presencia de la reliquia. Las ostensiones más recientes han ocurrido en 1844, 1891, 1933 y 2012. El manto se repartió por toda la cristiandad, a diversas iglesias, de entre las que en la Catedral de Anagni, en Italia, se conserva el trozo de mayores dimensiones. Así que las vestiduras de nuestro Señor, una en Argenteuil, Francia, la otra en Tréveris, Alemania. Hay una antiquísima tradición, hablando de otra reliquia, consistente en que quien acude a la ciudad de Roma, quien tiene este privilegio, ¿no?, puede ir a una capilla que en su interior contiene la escalera santa. Son 28 escalones de mármol. Y esta antigua tradición dice que solo se puede subir esa escalera de rodillas. Y cuando uno lo hace rezando. Aquí en mi libro está en la página 171. Sí, le digo que son 250 páginas.
171, escalera santa. Mire, aquí está. 28 escalones. Y ha sido recubierta con madera para que los escalones ya no se sigan desgastando. Y en este libro la presento como está, con el recubrimiento de madera, en esta fotografía, y a la vuelta de la página sin el recubrimiento de madera. Ya ven. Esto ha sido fruto de mucha investigación y en muchas ocasiones un servidor tuvo que trasladarse a esos lugares para tomar medidas, para hacer entrevistas, para investigar más. Así que sabe, si va a Roma, está frente a la Catedral de San Juan de Letrán, a la Basílica de San Juan de Letrán, cruza la avenida y está esta capilla, entra y sube la escalera santa de rodillas. La escalera por la que subió nuestro Señor hacia el pretorio para ser juzgado por Poncio Pilato, su injusto juez, y por la que bajó para ser llevado al Monte Calvario a su crucifixión y muerte, fue trasladada de Jerusalén a Roma en el año 326 por Santa Elena, madre del emperador Constantino, y colocada dentro del conjunto del Palacio Apostólico Lateranense. Durante el pontificado de Sixto V, entre 1585 y 1590, como parte de las obras de remodelación del antiguo palacio, la escalera santa quedó contenida dentro de la capilla en la que se conserva hasta nuestros días, frente a la Basílica de San Juan de Letrán, catedral de la diócesis de Roma. Esta santa escalera es de mármol y consta de 28 escalones, ahora recubiertos para su protección con fina madera de nogal, que presenta varios orificios rectangulares a fin de poder verla y tocarla. Solamente es posible subir de rodillas la escalera santa. En 1908, el Papa San Pío X concedió indulgencia plenaria a todo aquel que con devoción y con el deseo de obtener la remisión de sus culpas ascienda naturalmente de rodillas estos 28 escalones. Y la cruz de nuestro Señor, la Santa Cruz del Señor, ¿la tenemos en algún lugar? No, ya no existe completa. Solo hay fragmentos. El más grande en España, el segundo más grande en Roma, en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, que anteriormente fue la residencia de Santa Elena, madre del emperador Constantino. Ahí tenía ella su residencia, el Palacio Cesoriano, así se llamaba. En su testamento ella dijo que cuando muriera, se derribara su palacio, se trajera tierra de Jerusalén, se llenara el terreno con esta tierra y que se edificara allí una iglesia. Ella había llevado varias reliquias de Jerusalén y de Belén a Roma y a Constantinopla. Tenía algunas de ellas en su casa. Bueno, pues ahí se siguen conservando, en lo que fue el Palacio Cesoriano, en lo que ahora es la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma. Ahí hay varias reliquias. Un fragmento grande de la cruz. El otro, le dije, en el convento de Santo Toribio de Liébana, en España. Y luego hay pequeños fragmentos también, ¿no? Pude ver uno que está en el Museo Schatzkammer de Viena, que tiene un agujerito. Dicen ellos, los austriacos, que es un agujero donde entró un clavo. Bueno, pues vamos, yo quiero pensar que sí, ¿no? Estuve allí a buscarla, a venerarla, por supuesto. Le tomé una foto. Esta no la va a ver usted en el video, pero se la puedo enseñar enseguida. ¿Dónde está? Bueno, vea estos fragmentos de la cruz que le digo, y ahorita le muestro aquí la de el Museo Schatzkammer en Viena. El hallazgo de la Santa Cruz de Nuestro Señor ocurrió gracias a la incursión que emprendió Santa Elena, madre del emperador Constantino, a Jerusalén tras la celebración del Concilio de Nicea entre los años 325 y 327. Luego de hacer derribar el templo de Venus, erigido por los romanos en el Monte Calvario, el 3 de mayo del año 326 se encontraron 3 cruces en el lugar.
Para identificar a la de nuestro Señor, el obispo San Macario hizo que un niño muerto fuese tocado por las 3 cruces y volvió a la vida con la que correspondía a la de Cristo, aunque otras informaciones refieren que se trató de una mujer moribunda que al momento recuperó la salud. Sobre el sitio del hallazgo se erigió la Basílica de la Santa Cruz, llamada también del Santo Sepulcro, donde quedó depositada la sagrada reliquia hasta que en el año 622 los persas invadieron Siria y Palestina, destruyeron Jerusalén, saquearon la basílica y robaron parte de la cruz. En el año 628 el emperador de Bizancio, Heraclio I, invadió la capital persa, recuperó la cruz y la envió a Roma, donde quedó depositada en la Basílica de la Santa Cruz, conservada en forma vertical dentro de un relicario junto con otras reliquias. Otro fragmento de la cruz, de 24 centímetros, se conserva dentro de un relicario en la Sainte-Chapelle de París. El 19 de octubre de 1128, el patriarca de Jerusalén donó otra parte de la cruz, resguardada bajo su custodia, al rey Alonso VII de León, quien la confió al convento franciscano de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, España. Este es el fragmento más grande, conocido como Lignum Crucis. Corresponde al brazo izquierdo y se encuentra armada en forma de cruz dentro de un relicario de plata dorada de estilo gótico, elaborado en 1697. La cruz de madera mide 63.5 por 39,23 centímetros y 4 de grosor. La madera es de ciprés. Y el título de la cruz lo tenemos, ese título que vemos tanto en los crucifijos con 4 letras INRI, INRI. Nos dice el evangelista, Juan creo, que su nombre se inscribió en latín, griego y arameo. Entonces esas letras INRI pues no son más que una abreviatura de Jesus Nazarenus Rex Judeorum, latín, ¿no? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pues sí, tenemos el título de la cruz prácticamente completo, solo le falta un fragmento y lo tenemos en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, el que fuese el palacio cesoriano de la emperatriz de Roma, la madre del emperador Constantino, Santa Elena. Así que vea usted, este es el título de la cruz. La reliquia del título de la cruz, conocida como Titulus Crucis y también como Elogium, corresponde al letrero que fue colocado en la cruz de nuestro Señor con la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, en las 3 lenguas que se hablaban en la provincia romana de Siria: griego, hebreo y latín. En su búsqueda de la cruz en Jerusalén, Santa Elena no encontró el título cercano a los restos del madero porque se encontraba en posesión de un fiel discípulo cristiano, quien lo entregó a la madre de Constantino para que fuese llevado a la ciudad de Roma, donde se encuentra actualmente entre las varias reliquias que son resguardadas en la Basílica de la Santa Cruz. Esta reliquia consiste en una madera rectangular de 45 por 35 centímetros y corresponde a la mitad del letrero que fue clavado en la cruz. Otros fragmentos del Titulus Crucis se localizan en la Basílica Romana de San Juan de Letrán y en la iglesia de San Marcos de la ciudad de Roma. Y los clavos, le preguntaba yo a usted al principio de este programa, ¿será posible que tengamos los clavos con los que el Señor fue clavado a la cruz? Pues sí, sí tenemos, y no 3, 4. 4. Tendría que preguntarle, ¿al Señor lo crucificaron con un clavo en cada pie o un clavo en ambos pies? 3 clavos. ¿Pero por qué conservamos 4? Porque el cuarto es el clavo con el que se fijó el título a la cruz. Uno de estos clavos, me voy al librito, al librazo. Si usted sale a la calle con él, tenga mucho cuidado que no lo vean porque la gente se lo puede arrebatar cuando lo vean. Mejor llévelo así como oculto, así. A ver. Clavos. Página 191.
Uno se conserva allí mismo, en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma. Otro está en la Catedral de Milán, en Italia. El tercero, el de Milán le llaman el Bocardo. Otro está en la corona del emperador Constantino, porque su madre Santa Elena se lo mandó poner. Luego, con esa misma corona, fue coronado Carlomagno. Ya ve qué bueno es leer. Uno se encuentra aquí. Y el otro se encuentra en la Sainte-Chapelle de París. Ese cuarto clavo es el que fijó el título a la cruz. ¿Quiere ver cómo son? Mírenlos. Aquí están. En el año 326, cuando Santa Elena encontró la cruz de Nuestro Señor al excavar el Monte Calvario, también encontró los clavos con los que fue crucificado, aunque también los clavos con los que se fijó el título de la cruz. Es probable que se hayan empleado 4 clavos en la crucifixión de Jesús, aunque la impronta de la sábana santa evidencia que uno de sus pies estuvo sobre el otro, lo que supondría que solo se usaron 3 clavos. Santa Elena llevó los clavos a Roma, pero durante el trayecto se precipitó una fuerte tormenta borrascosa en el mar Adriático que puso en peligro a la embarcación. Ella logró calmar la tormenta arrojando al mar uno de los clavos, conocido como Deponi, y al momento de entrar al agua sobrevino la calma, pero ese clavo no se perdió porque lo arrojó atado a una cuerda para recuperarlo. San Ambrosio, arzobispo de Milán, refiere que Santa Elena hizo fundir uno de los clavos para hacer el freno del caballo de su hijo Constantino, a fin de que gozara de protección divina en las batallas. Este clavo es conocido como el Bocardo. Otro de los clavos, conocido como la corona de hierro de Lombardía, lo hizo incrustar en una diadema con perlas en la corona de Constantino, la misma con la que fue coronado el emperador Carlomagno en el año 775. Uno de los clavos, de 9 centímetros de largo, se conserva en la Basílica de la Santa Cruz en Roma. El segundo clavo, el Bocardo, se venera en la Catedral de Milán, Italia. Y el tercero, el de la corona de hierro, en la Catedral de Monza, antigua capital de Lombardía en Italia. Un cuarto clavo se venera en la Sainte-Chapelle de París, dentro de un relicario de cristal en forma de tubo rematado en su extremo superior por una incrustación de plata dorada. Un quinto clavo, que pudo ser uno de los que se emplearon para fijar el título de la cruz, se conserva en la capilla del Palacio Real de Madrid, en España. Así que entonces, uno insertado en la corona de hierro, que está en Lombardía, otro en la Catedral de Milán, otro en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, y el otro en la Sainte-Chapelle. Y mire, aquí muestra a la emperatriz Santa Elena, con los 3 clavos en la mano. Lanza sagrada, ya le dije, ¿no?, que está en el Museo Schatzkammer de Viena o el Museo del Tesoro Real. ¿Sabe que Adolfo Hitler la buscó y se hizo de ella? Se la robó, se la llevó a Alemania, porque hay una antigua tradición o leyenda que dice que quien tenga en su posesión la lanza sagrada es invencible. Y Hitler quería ser invencible. Pero luego, milagrosamente, la encontraron los norteamericanos, los aliados, y total, la regresaron a Viena. Conozca, esta es la lanza de Longinos. Son 4 las reliquias correspondientes a la lanza con la que el centurión Longinos traspasó el corazón de nuestro Señor. Inicialmente la lanza se conservó en Jerusalén, de donde fue llevada a Antioquía para protegerla de la invasión musulmana. Una parte de la punta de hierro de la lanza, que se encuentra en Ekmiatzin, Armenia, fue descubierta por Pedro Bartolomé durante la Primera Cruzada en el año 1098, enterrada bajo la Catedral de San Pedro en Antioquía. Los cruzados, en posesión de la lanza, se supieron invencibles, derrotaron a los musulmanes y tomaron Antioquía.
Otra parte de la punta de hierro, conocida como Lanza Hofburg, que se encuentra en el Museo Schatzkammer de Viena, Austria, estuvo en posesión del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1084, el emperador Enrique IV la adornó con una banda de plata. En 1350, Carlos IV le hizo colocar una banda de oro sobre la de plata. En 1424, el emperador Segismundo la hizo formar parte del Tesoro Imperial de Praga y luego la trasladó a Nuremberg, donde permaneció hasta 1796, cuando ante la amenaza de invasión alemana se envió a Viena, junto con el tesoro confiado al barón von Hugel, quien en 1806, tras la disolución del Sacro Imperio Romano, vendió el tesoro junto con la lanza a la familia Habsburgo, quienes la colocaron en la Tesorería Imperial de Viena. En 1938, con la anexión de Austria a Alemania, Adolf Hitler se apoderó de la lanza con la idea de que lo haría invencible. En 1940 la colocó en una cámara blindada a 150 metros bajo tierra, donde fue hallada el 20 de abril de 1945 tras el bombardeo norteamericano por el general Alexander Patch, quien la llevó a Estados Unidos. El 7 de enero de 1946, el general George Patton la devolvió a Austria, donde permanece hasta nuestros días en el Museo Schatzkammer de Viena. Una tercera parte de la punta de hierro estuvo en la Sainte-Chapelle de París, como lo afirmó el Papa Benedicto XIV desde el reinado de San Luis, de donde fue sustraída por las hordas de la Revolución Francesa sin conocerse su paradero hasta ahora. El asta de la lanza, que se conserva en la Basílica de San Pedro del Vaticano, junto a la escultura de San Longinos, obra del maestro Gian Lorenzo Bernini, estuvo en Constantinopla hasta que en 1492 el sultán Bajazet se la envió al Papa Inocencio VIII, aclarando que la punta se encontraba en poder del rey de Francia. Con respecto a Longinos, su cuerpo fue hallado en Mantua en 1303 y fue canonizado por Inocencio VI el 2 de diciembre de 1340. Así que la lanza en Viena, en el conjunto de los palacios de los Habsburgo, en el Museo del Tesoro Real, o Museo Schatzkammer, ahí está la lanza de Longinos, la lanza sagrada. Oiga, ¿y se puede encontrar sangre de Cristo en nuestro mundo? Sí, sí tenemos también. Una en esa ciudad a la que a mucha gente le gusta ir porque es medieval, que está en Bélgica, y se llama Brujas. Hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Preciosa Sangre. Allí se conservan en unas ampollas de cristal sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente allí, sino que también en Italia. ¿Pero en cuál parte de Italia? Se me olvida. Preciosa Sangre, página 203. Ahí estamos llegando al final. Página 203. La de Brujas, Mantua, Italia. La de Brujas, Bélgica, llegó en 1150. En Mantua se conserva allí desde el año 37. Sí, lleva 2000 años allí, en Mantua, Italia. ¿Quiere conocer esta sangre de nuestro Señor? Aquí está. La preciosa sangre de nuestro Señor se encuentra en dos lugares concretos. En la capilla de la Basílica de la Sagrada Sangre en la ciudad de Brujas, Bélgica, y en la cripta de la Basílica de San Andrés en Mantua, Italia. La primera, que llegó a Brujas en 1150 procedente de Constantinopla, consiste en un trozo de tela empapado de sangre con el que San José de Arimatea limpió el cuerpo de Cristo antes de darle sepultura. Este paño se conserva dentro de un frasco de cristal de roca del siglo XI, un antiguo recipiente para perfumes de origen bizantino. A su vez, el frasco está contenido dentro de un relicario cilíndrico de vidrio rematado en los extremos por coronas de oro. El conjunto se guarda en una custodia de plata elaborada en 1617, en la que se expone a la veneración todos los días viernes del año y procesiona cada día de la Ascensión del Señor. La reliquia de Mantua consiste en dos relicarios que contienen tierra empapada con la sangre de Cristo que recogió el centurión San Longinos tras su conversión luego de traspasar el corazón del Señor. Fue el mismo Longinos quien llevó la reliquia a Mantua, donde la enterró antes de morir mártir en el año 37.
El apóstol San Andrés, hermano de San Pedro, se apareció en Mantua en el año 804 para indicar el sitio donde se encontraba enterrada la reliquia, que fue autentificada por el Papa León III. La reliquia se conserva dentro de una caja fuerte que solo se abre con 12 llaves que están en posesión de 4 personas: el obispo, el prefecto, un canónigo y un representante de la fábrica de San Andrés. La caja fuerte se abre cada Viernes Santo para exponer los 2 relicarios a la veneración y sacarlos en procesión solemne. El Papa León III envió parte de esta sangre al emperador Carlomagno, quien a su vez la donó para la Sainte-Chapelle de París, donde también se conserva y venera una parte actualmente. Así que sí conservamos sangre de nuestro Señor Jesucristo. También hay sangre en 2 lienzos de tela. Uno que está en la Catedral de Turín, en Italia. Es la sábana santa. Para mi gusto es la reliquia de las reliquias, porque tiene la sangre y la imagen del Señor. Y este otro lienzo está en Oviedo, en la Catedral de Oviedo, en Asturias, España, le llaman el Santo Sudario. No confundir el Santo Sudario con la sábana santa. Estos 2 lienzos, le decía, la sábana santa y el Santo Sudario, tienen sangre, están profusamente impregnados de sangre. Es la sangre de Cristo, por supuesto. Pero la sangre que está en Brujas, Bélgica, y en Mantua, Italia, está en ampollas de cristal. Ahora, hablemos de estos 2 lienzos, ¿no? El Santo Sudario en Oviedo y la sábana santa. El Santo Sudario, como le había dicho, tiene sangre, pero no hay imagen alguna. La sábana santa en Turín sí tiene sangre e imagen. ¿Cuál es una y cuál es otra? La sábana santa es muy larga, envolvió el cuerpo de Cristo para su sepultura. El Santo Sudario no es tan grande. Antes de descender lo de la cruz, se envolvió su cabeza en esta tela para que no se perdiera más sangre, y fue descendido, y luego pues fue sepultado con ambos lienzos. Vámonos hasta Oviedo, Extremadura, España, para que conozca el Santo Sudario. El Santo Sudario es el lienzo que envolvió la cabeza de nuestro Señor antes de ser descolgado de la cruz, a fin de evitar un mayor derramamiento de su sangre. Es una tela de lino de 83 por 53 centímetros con textura tafetán, de color marrón claro con varias arrugas y profusamente impregnada de sangre. No presenta imagen alguna. La reliquia está contenida por un marco de plata con 2 asas y detrás de un cristal. Se encuentra en la capilla de San Miguel o de las Reliquias en la Catedral de Oviedo, en Asturias, España. Capilla en la que se conservan las reliquias sagradas del Reino de Asturias dentro del Arca Santa o Arca de las Reliquias, un cofre en madera de cedro recubierto con placas de plata primorosamente labradas con relieves e inscripciones. Según refiere un monje anónimo del monasterio de Silos, este cofre salió de Jerusalén ante la amenaza de invasión persa en el año 612 y llevado a Alejandría, de donde en el siglo VIII, durante la invasión musulmana en el norte de África, se trasladó a Toledo, capital goda, para su seguridad, y de allí en el año 842 al reino de Asturias, donde quedó en la Cámara Santa que Alfonso II mandó edificar para su resguardo y que sería la capilla de su palacio. En el año 1075 el rey Alfonso VI hizo que se recubriera con las láminas de plata ornamentada. En su interior, tal y como reza la inscripción, se conservan un fragmento del madero de la Santa Cruz, un trozo de la vestimenta de Jesús, un pedazo de pan de la Última Cena y una sandalia de San Pedro. Sometida a estudios científicos, la sangre impregnada en el Santo Sudario es del mismo tipo que la sangre de la sábana santa de Turín, y las formas de las huellas de sangre corresponden perfectamente en su forma y distribución entre uno y otro lienzo. Este es el Santo Sudario, entonces no tiene imagen de Cristo, pero la sábana santa en Turín sí, en la Catedral de Turín. Yo le decía, para mi gusto es la reliquia de las reliquias, porque contiene la sangre de Cristo y su sagrada imagen. Ha sido muy estudiada por la ciencia, muy analizada, sometida al carbono 14, ha sido tridimensionada, en fin, se ha investigado mucho. ¿Quiere conocerla? Ya la de conocer seguro.
La sábana santa. La sábana santa es un lienzo de lino que mide 4 metros con 42 centímetros de largo por 1 metro y 13 centímetros de ancho. Es la tela que envolvió el cuerpo muerto de nuestro Señor durante su sepultura. En ella están plasmadas longitudinalmente las imágenes frontal y dorsal del cuerpo y del rostro de Cristo y su sangre profusamente extendida por todo el lienzo. Desde el domingo de Pascua, la sábana santa fue resguardada por los discípulos de Jesús y por los primeros cristianos, oculta dentro de un muro en la ciudad de Edesa y descubierta en el año 525 con ocasión de la restauración de la iglesia de Santa Sofía. El 16 de agosto del año 944, los ejércitos bizantinos la trasladaron solemnemente a Constantinopla. Los caballeros de la Orden del Temple la llevaron consigo a Europa y en 1356 fue entregada por Godofredo de Charny a los canónigos de Lirey, Francia. En 1453, Margarita de Charny, descendiente de Godofredo, la cedió al duque Ludovico de Saboya, quien a su vez la llevó a Chambéry, Francia. La noche del 3 de diciembre de 1532, un incendio dañó severamente el sagrado lienzo al derretirse la plata de la urna que la contenía. En 1535, por motivos bélicos, fue transferida a Turín, luego a Vercelli, Milán, Niza y nuevamente a Vercelli, donde permaneció hasta 1561, cuando volvió a Chambéry. El 14 de septiembre de 1578, Emanuele Filiberto de Saboya la llevó a Turín a fin de facilitarle a San Carlos Borromeo su veneración, y el 1 de junio de 1694 se colocó en la capilla Guarini de la Catedral de Turín. En junio de 1706, para protegerla del asedio a Turín, se trasladó a Génova y luego de vuelta a Turín. Durante la Segunda Guerra Mundial permaneció oculta en el santuario de Monte Vergine en Avellino del 25 de septiembre de 1939 al 28 de octubre de 1946. El 18 de marzo de 1983, Humberto II de Saboya la donó al Papa con la condición de que permaneciese por siempre en la Catedral de Turín. El 11 de abril de 1997, el bombero Mario Trematore la rescató del incendio en la catedral, a donde han acudido a venerarla los papas San Juan Pablo II en mayo de 1998, Benedicto XVI en mayo de 2010 y Francisco en junio de 2015. Pues ahí tiene usted la sábana santa en la Catedral de Turín. Pues ya se nos está acabando el tiempo y el libro. Estoy presentando solo algunas, ¿eh? Aquí hay 58 reliquias. Le he presentado hasta ese momento 21, menos de la mitad de las que hay aquí. Una más, de la Virgen María. Y es su cinturón o su cíngulo. Cuando ella estaba en la Asunción, se quitó el cinturón y se lo arrojó al apóstol Santo Tomás que estaba llegando. Todos los apóstoles habían sido milagrosamente trasladados para estar allí en Jerusalén, acompañando a la Virgen María pues en sus últimos minutos de vida en nuestro mundo. Pero como Santo Tomás estaba celebrando la misa en la India, pues la misa no se interrumpió, terminó y fue trasladado. Y llegó pues al ver que ella estaba ya siendo asunta al cielo. ¡Madre mía!, le gritó, y ella le arrojó su cíngulo o su cinturón, que lo conservamos en nuestro mundo en dos lugares, porque se cortó. Uno en el Monte Athos, en la ciudad monástica del Monte Athos, y el otro en la Catedral de Prato, en Italia. Mire, el cinturón de la Virgen María. La Virgen María quiso dejar en nuestro mundo, por voluntad propia, su cinturón, que le entregó al apóstol Santo Tomás al momento de su asunción a los cielos en cuerpo y alma, como refiere el antiguo relato siriaco llamado Narración del Pseudo José de Arimatea, que narra la manera en la que Tomás recibió la reliquia de manos de María. Con los siglos, el cinturón fue cortado en 3 partes que actualmente se veneran en 3 recintos sagrados: la Iglesia Ortodoxa del Sagrado Cinturón de Santa María en Homs, Siria, el Monasterio Ortodoxo de Vatopedi en el Monte Athos y la Catedral Católica de Prato en Italia.
Con respecto a la reliquia que se conserva en Siria, la tradición refiere que Santo Tomás se llevó consigo el cinturón a la India, donde luego de morir mártir fue sepultado junto con la preciada reliquia. En el siglo IV, los restos de Tomás y el cinturón se trasladaron a la ciudad de Edesa, hoy Sanliurfa, Turquía, y de allí a la iglesia de la Virgen de Homs, que de inmediato cambió su nombre al de Iglesia del Sagrado Cinturón de Santa María, que actualmente es la sede del arzobispado sirio ortodoxo. En 1852, el arzobispo Mar Julius lo colocó dentro de un relicario de plata debajo del altar, de donde en 1953 lo sacó el patriarca Efrén I Bar Zum para dejarlo expuesto a la veneración de los fieles. La reliquia resguardada en el monte Athos, conocido como Agia Soni, es un cinturón tejido con lana de camello por mano de la Virgen María, que fue llevado a Constantinopla por Arcadio, hijo del emperador romano Teodosio el Grande, de donde en 1185 fue trasladado a Bulgaria y luego a Serbia, de donde salió como donación de Juan VI Cantacuzeno, emperador de Bizancio de 1347 a 1353, al monasterio ortodoxo de Vatopedi, en el monte Athos, donde permanece actualmente dentro de una caja relicario de plata. La reliquia del cinturón que se venera en la Catedral de Prato, en la capilla del Santo Cíngulo, mide 87 centímetros, es de color verde y brocado en hilo de oro. Llegó a Prato en 1141 en posesión de Miquele, un cruzado que lo recibió en Palestina como dote de su esposa María, hija de un sacerdote de rito caldeo no sujeto al voto de castidad, y que lo conservó consigo hasta antes de morir en 1171, cuando lo confió al preboste catedralicio, quien lo colocó en el altar mayor para su debida veneración. Pero tras una tentativa de robo en 1312, se edificó la capilla en la que hasta hoy se conserva dentro de una caja relicario que se abre con 3 llaves, una de ellas bajo custodia del obispo y dentro de un armario bajo 7 llaves, de donde se saca para su ostensión hacia la plaza de la ciudad desde el púlpito externo, decorado por Donatello entre 1428 y 1438, 5 veces por año. El cinturón de la Virgen María. Pues mire, ya le presenté 22 de 58 reliquias. ¿Quiere conocer más? Pues hágase de este libro, es muy recomendable. Se llama Las Reliquias de Jesucristo. ¿Dónde lo encuentra? Físicamente, pues está en las librerías, particularmente en Casa de San José, en la Ciudad de México, y en librería Verbum, que hay en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. O también lo puede adquirir en formato digital, lo puede descargar, ese lo encuentra en Amazon o en el sitio vericreer.com. Pues ya es todo. Espero haberle despertado el espíritu para conocer estos objetos sagrados que estuvieron en contacto con el cuerpo de nuestro Señor. Espero que le haya sido de utilidad. Gracias, le abrazo de todo corazón y como siempre le deseo que Dios le guarde.